Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Y Jeremías vio cuando llegó que estaba en la mesa mi libro, El Sendero de la Sabiduría. Y él quiere que yo hable sobre él. A mí no me gusta mucho hablar de... Siempre yo te entrevisto a ti. No, pero hoy las tripas del invento las conoces tú. Sí. Claro. Mira, y este libro es mi primer libro. Mi primer hijo. Felicidades. Sí, ya está listo. Estas son las pruebas. El lanzamiento lo vamos a hacer el mes próximo. Vamos a anunciarlo por esta vía para el que quiera verlo. El libro tiene una historia chévere. Y es que yo empecé haciendo cuentos cortos. Lo hacía como regalo. O sea, por ejemplo, todo empezó un día que mi esposa cumplía años y yo no sabía qué regalarle. Y estaba en olla, muy en olla. Y yo le dije, el día anterior, al no saber qué hacer, me acosté inquieto y de repente no conciliaba el sueño, me levanté y en el mueble se me ocurrió, oye, pero yo lo que quería era escribirle una carta. Déjame escribirle una carta, eso es genuino, se la entrego el día de mañana y así ella tiene algo como mío. Y cuando empecé a escribí un cuento, pero estamos hablando de 2 de la mañana, cuando uno entra en trance. Obligado. Escribí un cuento que yo lo leo el día de hoy y yo mismo no sé cómo yo lo escribí. O sea, fue un nivel de inspiración alto. Y yo al otro día se los regalo, bla, bla. Pero ¿qué pasa? Me dio con eso. ¿Y el efecto qué efecto produjo? ¿En qué? En ella. Ah, La historia la queremos completa. Yo se la entregué, ella no lo leyó ahí mismo, como 3 días después fue que vinieron los abrazos y ese tipo de cosas, porque realmente... Pero la verdad es que se creó como un pequeño club de fans esperando mi cuento después de ese cuento. Porque yo mismo, cuando lo leí, como un mes después, yo mismo dije, oye, pero esto no parece que yo lo escribí. Yo mismo dije, esto no parece que... Porque era muy femenino. Era muy... De cómo se sentía la gente que estaba en el cuento. O sea, el cuento transcurre, tiene como unas 6 páginas el cuento. Y hay como 6 palabras en las 6 páginas. Todo describiendo lo que pasó, qué sé yo qué. Y las 6 palabras ocurren al final. ¿Ya tenemos que ¿Está aquí el cuento? No. Ahí, eso estás haciendo propaganda para la próxima para edición. Para la próxima edición. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí. Cuando me dio para eso. Y le escribí uno al hijo mío. Otra persona que me dijo, hazme uno de cumpleaños a mí. Y yo se lo escribí. Y al final yo mismo me dije, pero yo tengo que empezar a escribir. Y un día escribí el primer capítulo de este libro. Y escribí el segundo capítulo de este libro. ¿Qué pasa? En eso entró, como estaba en olla, me entré en problemas, que se me olvidó el libro. 5 años después. Hay que tener paciencia con los escritores. Sí, más conmigo. 5 años después. Que ya yo salí de toda la tormenta y todo eso. Y dije, yo tengo que terminar mi libro. Porque es una misión. Y empecé a tratar de terminarlo, pero le escribí un párrafo, hasta que me encontré con una persona que era mentor de personas que hacían libros. Él ayudaba a la gente a hacer libros. Y yo hice una entrevista, con ella, escuché unos videos, y en un video yo escuché la clave. Y ella es que decía, tú tienes que sentarte a escribir, dedicarle a decir, voy a dedicarle 1 hora al día a escribir. Y tienes que sentarte a escribir, escriba o no escriba. Esa hora es para eso. Y cuando llegue la inspiración, si llega, entonces tú vas a escribir mucho. Cuando no llegue, tú vas a escribir algunas cosas. Pero tú lo tienes que hacer todos los días sin
Sin pausa. Sin pausa. Como decía Lichín, la perseverancia trae ventura. Sí, Perseverar. así mismo. Y al final, ¿qué yo hice? En la única hora que yo podía hacer era levantarme una hora más temprano. Yo me levantaba a las 6, empecé a levantarme a las 5. Y de 5 a 6 me sentaba frente a la computadora. Pasara lo que pasara. Lo terminé en 2 semanas. Claro. Y algo también que yo hice fue que como lo que yo tenía era un grupo de ideas, me olvidé de la secuencia. Y empecé a escribir este capítulo y después lo armé. O sea, por ejemplo, del capítulo número 2 salté al último. Escribí el último y después empecé a escribir lo del medio. Y después lo armé y le puse una coherencia. Cogí muchísima lucha a la persona que me ayudó a hacer la corrección de estilo. Porque había muchas cosas locas en el medio. Pero me ayudó, la verdad. Me ayudó mucho. Claribel, te quiero. No, yo te iba a preguntar, porque uno ve el título, ¿no? Dice, En el sendero de la sabiduría. Uh-huh. ¿Qué crees tú que se podría esperar que uno se encuentre dentro? Yo te puedo decir lo que hay. Te puedo hacer un resumen rápido. Mira, la idea, porque tampoco te lo voy a leer para que lo compren. La idea es un maestro y su aprendiz van de un pueblo a otro. Porque lo llaman, el maestro es una persona súper conocida que va a un pueblo grande, a un reino grande, a dar consejos, o lo solicitaron como consejero o mediador, porque hay otro pueblo que está al borde de declararle la guerra. Y esa guerra podría desestabilizar toda la región. ¿Qué pasa? Cuando ya arrancan a caminar, el maestro le dice que este va a ser su último recorrido juntos, le explica un grupo de cosas. Y en el recorrido lo que va ocurriendo es que él le va dando lecciones con lo que va pasando. Uh-huh. Por ejemplo, él le van caminando y una persona le presta ayuda y pasa algo y eso que pasa provoca una enseñanza. Y se la pasa enseñándole cosas. O sea, te pongo una tarea. Esa tarea no puede que no tenga nada que ver con la enseñanza, pero que lleve a la conversación de la enseñanza. Y así él le da por ejemplo, ahí se habla de el sufrimiento, de la relación de pareja. Incluso hay una parte que se habla de el dinero y el cuidado del planeta. Pero todo como en forma de una fábula. Claro. Yo te iba a preguntar también una cosa. Cuando uno lee algo, pues le quedan datos, ideas, dependiendo de la memoria, la intensidad con la que lo haya leído, etcétera. Pero también queda una sensación, ¿no? Como un gusto. Uh-huh. ¿Cuál crees tú que es el gusto, la sensación que ha podido dejar en ti ese proceso de escritura? O sea, este libro, ¿qué gusto tiene para ti? Porque cada uno tenemos un paladar, obviamente. No, y a mí, por ejemplo, escribirlo me abrió a buscar cosas nuevas. Cuando yo terminé de escribirlo y lo releí, la verdad es que, por ejemplo, ahora que viene el lanzamiento, yo tengo que leerlo de nuevo porque hay muchísimas cosas que no me acuerdo. Uh-huh. Porque a todo esto, 5 años después yo lo terminé y lo estoy publicando como 2 años después. O sea, vean, los editores están cogiendo lucha conmigo. Tiene solera sí, como sí. Los vinos viejos. Así mismo, tiene que estar súper añejado él ya. Pero el sabor que me dio fue como esperanza, como un nuevo camino, algo que yo quería hacer. Me puse muchas trabas yo mismo y después yo me di cuenta de que al yo decidirme a terminarlo, como que se rompieron unas fronteras. Y yo después seguí escribiendo otras cosas, no este tema. Sin embargo, la última vez que lo releí, que fue cuando los muchachos le hicieron
los muchachos de Papaya, que te estaba comentando, Papaya Studio, hicieron la parte de los dibujos, sí. Muy chulos, la verdad se los agradezco mucho, me sorprendieron. Cuando los releí, a mí se me ocurrió que yo pude haber hecho una parte 2 y empecé a hacerlo. Y ya yo estoy escribiendo la parte 2. Espero que no me tome 7 años sin hacerlo. Pero empecé a escribirlo y fue como que esa vena se me destapó. Ok, pero tú puedes escribir y tú tienes como esa parte del arte. Yo no soy bueno dibujando, no soy bueno, pero a mí se me da muy, muy bueno el escribir, el estructurar ideas en palabras. Y eso yo me di cuenta de eso. Uy, pero mira, sí. Era algo que yo técnicamente lo utilizaba mucho en mi profesión. O sea, yo escribía situaciones, por ejemplo, los informes míos parecen un cuento. Y los informes técnicos, incluso los informes financieros, parecen un cuento, como yo los redacto. Eso decía un jefe mío. Pero tú redactas la cosa como si fuera un cuento. Está muy chulo. A él le gustaba mucho. Está muy chulo porque están todos los detalles ahí. Pero tú lo redactas como si pareciera un cuento. Y yo como que llegué a la conclusión de que, ok, este es como uno de mi arte. O sea, que uno siempre tiene una vena artística. Parece que mi vena artística tiene que ver con la escritura. O sea, que no es solamente cuestión de tener capacidades, que todos tenemos alguna, sino que hay que darles la oportunidad. Sí, hay que darse la oportunidad. Y el tema es que hay cuentos de lo que yo escribí que se puede escribir un libro en base a ese cuento. Y esas fueron cosas que yo me fui dando cuenta cuando lo fui escribiendo. Claro. Y el contacto que puede tener esa experiencia narrada aquí con experiencias de la vida cotidiana o que tú te has encontrado, ¿tiene algo que ver o no? ¿O obedece a otro tipo de...? Sí, tiene mucho que ver. O sea, es bastante pragmático en ese sentido. O sea, no es como la descripción se hace como en una época antigua, no tan antigua, pero en una época antigua, tipo medieval. Pero los temas son muy de la actualidad. O sea, porque si, por ejemplo, te estoy hablando de el daño que nosotros le estamos haciendo al planeta, que es una temática de esta época. Realmente no, en el medievo nadie le daba mente a lo que de que el niño ni nada de eso, pero en esta época y hay una parte donde se habla de eso ahí. Muy bien. Me gustaría preguntarte otra cosa, y es el manual de instrucciones. Es decir, ¿cómo se usa el libro? Porque hay libros que tú lo puedes usar de cabecera para acostarte, ¿no? Hay libros que uno los puede usar para sujetar papeles, ¿no? Y a la hora de leerlo o acceder a él, hay libros que uno lee un pedacito cada día, otras veces lee pues todo seguido, otras veces es para usarlo tomando café, comiendo bizcocho, en compañía, solo, compartiendo la lectura. ¿Cuáles son las instrucciones más adecuadas que ahora puedas pensar? Yo sé que es una pregunta un poquito comprometida, ¿no? No, pero si tú supieras que yo lo escribí teniendo la esperanza de que, mira que es bien, bien pequeño, teniendo la esperanza de que la persona lo lea, por ejemplo, un sábado que se sienta en un cheilón con un traguito a leer algo que lo entretenga, pero que al mismo tiempo le deje un mensaje. Y yo tengo la esperanza de que la gente se siente y lo lea de un sentón. Uh-huh. Que se envuelva tanto en la trama que lo lea de un sentón y me pida más. Porque por ahí viene la segunda parte. O sea, que hay que crear un espacio tranquilo, agradable. Sí, agradable. Sin interrupciones, con un traguito puede ser hasta de jugo de piña, depende de cada uno, ¿no? Sí. Fermentado o no fermentado, ya va a depender, ¿no? Y cogerlo con eso, con fluidez, en la idea de que puede en una tarde ser leído. Fácilmente en una tarde te lo lees. Que tú un día digas,
en vez de yo ir de tirarme una serie de Netflix, vamos a leer este libro. O sea, que es una invitación a unos momentos de buen vivir. Una invitación a unos momentos de buen vivir. Y como te dije, la trama es una trama que está conectada en el proceso, en el sendero del caminar del maestro y el aprendiz, pero que al final tiene muchos temas. O sea, por ejemplo, mira el capítulo 5, el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. O sea, y yo describo cómo, o sea, de una situación diaria, el maestro le puede dar una enseñanza de eso al aprendiz. Por ejemplo, el amor en pareja. O sea, ellos van caminando, se encuentran una pareja, pasan un grupo de cosas y ahí hasta el maestro habla de sus vidas de pareja. Que no es un maestro muy ortodoxo, un maestro parecido a mí, que es medio chabajón, sí, que es medio chelchoso. No es un maestro común y corriente realmente. El que es un poquito rígido es el aprendiz. Sí, eso suele ser frecuente. Esa historia de ser más papista que el papa que se dice. Sí, pero el tema es, por ejemplo, incluso yo intercruzo una filosofía oriental con una filosofía occidental. Con los nombres del maestro y aprendiz tú te das cuenta, porque el maestro se llama Zen. Zen con Z. Sí, con Z. Y el aprendiz se llama John. O sea, un gringo y un japonés, vamos a decirlo así. Son los que van caminando. Entonces, básicamente, es como lo que yo busco es que vayan transitando en la lectura, una lectura fresca, corta, agradable, un cuento, porque es un cuento realmente, pero que al mismo tiempo en cada capítulo puedan distinguir el mensaje que se quiere dar en ese capítulo. ¿Y para qué edades estaría recomendado? Mira, la verdad es que sería muy chulo como de adolescente para allá. O sea, porque hay algunas enseñanzas que a los adolescentes les sería muy útil. Algunas partes yo le escribí pensando en mi hijo que en esa época era adolescente. Sí, porque imagínate, incluso hay uno de los cuentos interesantes que yo le dije que pusiéramos un par de cuentos, pero ellos no quisieron. Los de la editora no quisieron. Ya estaba bien. Ya estaba bien así. Sí. Bueno, la cosa cuando tienen su redondez, cuando ya han concluido, no añadirle algo como que no. En arte se suele decir eso, que lo que sobra no sobra, está mal. No debe de sobrar, sí. Muy bien. Y de todos los temas, si tuvieras que elegir uno, más que recuerde que te venga, ¿no? Que digas, bueno, ese es como el punto clave del libro, esa es como la enseñanza fundamental que transmite o que puede dejar ver. Hay como dos temas. El primero es que la vida puede ser el mejor maestro. La vida misma puede ser tu mejor maestro. Y la otra parte es que en el camino que tú elijas transitar, siempre vas a encontrar cosas de lo cual vas a aprender. Son como lo que más se ve, porque es precisamente, o sea, por ejemplo, hay un capítulo que se trata precisamente de eso, que el capítulo es que cualquiera puede ser un maestro. Que lo lean, que lo lean. Bien, entonces digamos que parte de la vida cotidiana, de escenas o situaciones en las que, salvando las distancias de la fantasía, ¿no?, nos podemos ver y nos vamos a ver envueltos todos. Sí. Y en eso podemos tener acceso a una visión diferente, que es la que plantearía ese maestro ante la visión que tiene su discípulo. Más que una visión diferente es encontrar ese detalle dentro de las cosas cotidianas. Porque la verdad es, por ejemplo, que si nos vamos a analizar cualquiera de los temas,
te puede ocurrir de manera cotidiana. Lo que pasa es, y tiene una enseñanza, y tiene un trasfondo, lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Claro. La importancia del detalle, ¿no? La gracia del detalle. La gracia del detalle. Pero en la vida misma no hay que irse muy lejos, realmente. Muy bien. Entonces yo creo que ahí tenemos... el sendero de la sabiduría. Claro. Y sobre todo que no es el final de la sabiduría, es el sendero. El sendero. Hay parte 2, Claro. Nada. Gracias por permitirme explicarlo. Ya no voy a explicar más. Ya está bien. Ya está bueno. ¿No? Ya ahora lo que toca es sacar las propias conclusiones. Saque la propia conclusión. Y sobre todo el propio disfrute de la Yo lectura. tengo la convicción de que la gente se lo va a leer de una sola sentada y va a pedir más. Muy bien, pues. Muchas gracias a ti por traerlo. Por hacerlo y por presentarlo ahora. Bueno, yo creo que sin más, se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Nos vemos la próxima.